Hola, buenas. Bueno, soy Cristina Blanco, soy de España y trabajo en un hospital público aquí en Madrid. Soy enfermera. Mi nombre es Cristian y soy enfermero en Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Enfermería. Relatos de primera línea. Mientras en el lugar donde trabajo empezábamos a recibir los primeros casos de pacientes con coronavirus, me preguntaba cómo estaban viviendo la pandemia colegas de otras partes del mundo. En el episodio anterior, Irene nos contó cómo está viviendo la pandemia trabajando en un piso de internación general en Madrid, España. En este nuevo episodio, quien nos cuenta de su trabajo en la primera línea es Cristina. Ella también vive en Madrid y trabaja en la guardia de un hospital público. Trabajo en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Infanta Leonor en Vallecas. Normalmente hago turnos de mañana y de noches. Voy a contar un poquito lo que nosotros hemos vivido durante prácticamente todo este mes. I can tell you for sure that none of Mira, pues me acuerdo todavía hoy, allá por el 15 de enero, una cosa así, empezamos a oír todo lo de China, ya estaba en los telediarios, ya veíamos cómo los chinos se habían confinado, cómo allí estaba avanzando mucho y bueno, yo me acuerdo de conversaciones con compañeros míos de la urgencia, mirando estadísticas en textos oficiales y comparando estadísticas con, por ejemplo, nuestro tanto por ciento de muertes de gripe A simplemente en un año en España, ya no en el mundo. Y me acuerdo todavía de esa conversación porque me acuerdo que se hablaba de que era un 2,3% el índice de mortalidad del coronavirus, a diferencia de casi un 20 o un 20 y pico que tenía la gripe A solo en nuestro país en un año. Lo que nos da una letalidad de alrededor del 5%. Esta cifra es alta, puede parecer muy alta, pero... Y bueno, me acuerdo de esa conversación porque no es que nos riéramos, ¿no? Ni muchísimo menos de los chinos, pero sí me acuerdo de esa despreocupación un poco de decir, bueno, seguramente nos llegue como la gripe A y seguramente se nos mueran abuelitos como volvemos todos los inviernos, pero va a ser otra gripe y ya está. Y nosotros tuvimos el primer caso en febrero. Nuestra situación fue, no nos habían formado ni para vestirnos, ni desvestirnos con nuestros EPIs. O sea, me acuerdo que era un caos, que los 3-4 casos que teníamos en la urgencia lo asistían 3 compañeras a las que las habían enseñado a vestirse y eran ellas mismas las que nos formaban a nosotros para poder entrar a ver a estos pacientes. Mi hospital es un hospital medio de Madrid, no es un hospital grande ni de referencia como puede ser el 12 de octubre o el Hospital Gregorio Marañón, pero por el contrario atendemos al barrio más grande de Madrid, que es Vallecas en cuanto a población. Por lo tanto, nuestro hospital ya de base cualquier invierno se nos queda bastante pequeño y solemos colapsar. Pero evidentemente no, ni un cuarto de lo que nos ha pasado ahora. Entonces nuestro problema fue que pasamos de tener esos 3 o 4 casos que os cuento en una semana a en 3 o 4 días tener absolutamente todos nuestros pacientes positivos o posibles. Os cuento un poquito. Nuestra urgencia, ya te digo, está dividida en varias zonas a las que nosotros, las dividimos por triaje, que solo tienen todas las urgencias, en la que se divide la urgencia del paciente, ¿no? Y dependiendo de esa urgencia se le lleva a una zona o a otra. Tenemos la zona que nosotros llamamos convencionales, que sería una zona de pacientes verdes o amarillos, es decir, pacientes relativamente leves, a los que se le hace una atención muy rápida, es decir, son pacientes que están sentados en bancadas de metal en una sala de espera, a las que tú les llamas, les pinchas, les sacas la analítica, les pones una medicación y siguen esperando ahí en esa bancada de metal. Y lo más normal es que se vayan a su casa, aunque haya pacientes evidentemente que ingresen porque se les haya visto una patología o X problema. Luego tendríamos la zona de boxes, que es un poquito muy parecido a convencionales, lo que os acabo de contar, pero son pacientes que necesitarían estar tumbados y que por lo menos ya están observados 24 o 48 horas, aunque no estén ingresados. Entonces se les pasa a esta zona en la que ya tienen
una camilla en la que por lo menos estar tumbado. Luego tendríamos la zona de agudos, que nosotros llamamos sillones, que son 22 camas en las que, digamos, es donde los pacientes de urgencia donde más malitos están. Pues en una situación normal, un infarto, un paciente inestable o una reacción anafiláctica, bueno, y esa sería como nuestra zona peor de la urgencia. Repito, 22 camas. Luego tenemos la zona de preingresos, que sería la zona en la que el paciente ya está ingresado y simplemente está esperando a que haya hueco en planta, que ahí hay otras 22 camas. Y luego tenemos una zona que llamamos unidad de corta estancia, que son 12 camas en las que podría decir más o menos que es un poquito como boxes, ¿no? Simplemente por ampliar camas. Normalmente son pacientes independientes, aquí no mandamos a gente siempre que se pueda, muy mayor. Eso es un poquito la organización de nuestra urgencia. Os explico esto un poco para que veáis el cambio que tenemos con esta situación, ¿vale? Cuando todo esto empezó a avanzar, ya os digo que nosotros en cuestión de 3-4 días pasamos de tener nuestra media de pacientes en la urgencia, que pueden ser 100, un día malo 150 pacientes. Os recuerdo que somos 12 enfermeras por turno, ¿vale? Para 150 personas. Pasamos de tener eso a, en cuestión de 3 días, triplicar o cuatriplicar los pacientes que entraban por la puerta. Se empezó en cuestión de horas, porque ya no digo días, se cambiaban las cosas de mañanas a tardes, se cambiaban los circuitos, se cambiaban los protocolos, se cambiaba la forma de triar. Acabamos, evidentemente, mandando a gente muy mala a casa que simplemente se la triaba y como saturara por encima de 95 se la mandaba a casa. Os cuento un poco cómo llegamos hasta esa situación. Hemos ampliado, éramos 12 enfermeros por turno y ahora mismo somos 24. La urgencia de pediatría nosotros no la llevábamos, en nuestra urgencia no. Las enfermeras no rotamos por pediatría, las enfermeras de pediatría son solo ellas y nosotras solo estamos en adultos. Bueno, pues la pediatría en nuestro hospital ha desaparecido, como supongo que os habéis enterado por las noticias. En Madrid los niños ahora solo van al Gregorio Marañón y a hospitales de referencia. Entonces toda la pediatría nos la comimos para nosotros. Metimos otras 45 personas en sillones y bancadas de metal solo en la pediatría. En la zona de convencionales que os he dicho que eran bancadas de metal, que normalmente una mañana mala, muy mala o una tarde muy mala para nosotros es tener 40, 50 personas en la sala de espera de convencionales, solo ahí, quitando el resto de sitios. Llegamos a tener 150 pacientes en convencionales, más de 270 pacientes en la urgencia. Os pongo en situación, mi hospital entero tiene 240 camas de hospitalización y había 270 pacientes solo en la urgencia. La situación era de película de miedo. Unas instalaciones completamente desbordadas, con enfermos de COVID-19 distribuidos por los pasillos. Uno de los vídeos que más famoso se hizo, que salió en todos los telediarios, era mi urgencia. La gente estaba por el suelo literal. No teníamos ni sillas, ni bancadas de metal, ni sillones. Pero ya no eso, no teníamos sábanas, no teníamos almohadas. La gente se tiraba 3 días en el suelo con 39 de fiebre, con una disnea brutal, con reservorios, saturando fatal. No teníamos balas de oxígeno porque como no tenemos tomas de oxígeno, las balas de oxígeno con reservorios a 15 litros duran media hora y no dábamos abasto a cambiar las bombonas. La gente se nos ahogaba por el suelo. Aparte de la pediatría que os he contado, cerraron la sala de espera de paritorio y nos metieron otras 30 camas. La zona de preingresos, que había 22 camas, se añadieron hasta 30, que es lo que cabe. Se abrió otra zona en la que se hacían endoscopias y solo teníamos camillas y se metieron otras 10. Y como íbamos pudiendo, os recuerdo que la gente estaba por el suelo tirada en una sábana en el suelo sin almohada durante 3 días. Era algo espectacular. Se cerraron las puertas de la urgencia desde prácticamente el segundo día. La gente venía con sus familiares y en la misma puerta de triaje se le mandaba a casa. No reciben información prácticamente hasta 24 horas después. Si eran gente mayor y no tenían móviles ni nada con qué comunicarse, la familia no sabía absolutamente nada. Creo que a esto no nos ha ayudado nadie ni nos ha enseñado nadie. Nos hemos tirado semanas llorando, saliendo lo poco que podíamos a tomar el aire porque no podías más con el EPI y solo te salía a llorar y contar la historia de tu paciente, el que te había tocado ese día. Veías a gente
de la edad de tus padres, que se ponía malita y llamabas a la UBI para que vinieran a valorarles, que en una situación normal es un paciente muy claro de UBI, y simplemente por decirle que tenía 68 años te decían no me cuentes más. En mi hospital hay 14 camas de UCI, se han ampliado otras 2 UCIs más, otra con 14 camas y la CMA que llamábamos con otras 14. Ahora mismo tenemos 3 huecos en UCI y están intubando a gente a partir de 65, 68 años. Si tienes más, no tienes ningún tipo de opción, aunque tengas una vida estupenda. Bueno, las historias son de miedo. Tenemos a gente en la urgencia con mascarillas del Decathlon, con apaños que han creado nuestros anestesistas para poder ventilar a la gente como buenamente podemos en la urgencia, pronados, situaciones que bueno, están viviendo en todos los hospitales de Madrid, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues yo os cuento mi experiencia y están siendo unas semanas muy malas, muy duras. No dormimos, no descansas, no consigues descansar ni desconectar, porque bueno, es normal que todo tu círculo cercano, amigos, familia, están todo el rato preocupados por ti, por cómo estés, porque bueno, ese es otro tema. A nosotros nos duraron los EPIs reales, cuestión de 4 días, con el volumen de trabajo que teníamos era imposible, por mucho que los utilizáramos para hacer una ronda de 30 pacientes, nos quedáramos con el EPI puesto 4 horas, daba igual, o sea, en cuestión de 4 días no había batas, no había mascarillas, no había calzas, no había nada. Llevamos 2 semanas prácticamente trabajando con pichiglas con chubasqueros que puedes llevar a tu niño de pequeño al parque de atracciones, y eso es con lo que trabajamos. En mi urgencia se han contagiado y digo se han contagiado entre comillas porque voy a decir han dado positivo 15 personas. Enfermeras, tenemos como otros 4 o 5 médicos positivos y otras 15 auxiliares. Y digo que hayan dado positivo porque tenemos compañeras que sabemos perfectamente que son positivas por los síntomas, porque ya estamos con esto que lo tenemos muy machacadito y sabemos perfectamente ya con que veamos una analítica o una placa o una sintomatología, sabemos si es positivo el paciente o no. Y sabemos de muchas compañeras que son positivas, pero han dado negativo porque las pruebas, pues como ya sabemos, no tienen mucha fiabilidad ni especificidad. Entonces, bueno, la situación se relajó, entre comillas, o nosotros desde la urgencia vimos un poquito la luz cuando entró la medicina militar en nuestro país. Hasta que no entró la UME, la situación era completamente insostenible en mi hospital. O sea, llegamos a cerrar la urgencia. Hubo 2 días que se cerró la urgencia de no se puede pasar a nadie a triaje. La gente se abalanzaba en las pantallas de admisión de los chicos de admisión porque no se iban a ir a casa, se negaban a irse a casa porque estaban en la sala de espera ahogados. O sea, era una situación de verdad de película de miedo. Hasta que llegó la UME nosotros no podíamos solventar la situación de ninguna manera. O sea, era completamente insostenible, se estaba dando un trato inhumano. La gente no había baños, no tenía cuñas para hacer sus necesidades. O sea, era espectacular. Cuando vino la UME en mi hospital, creo que van viniendo por lo menos 5 veces ya, y cada vez que vienen se llevan mínimo un autobús de gente para llevarla al IFEMA, que bueno, es un hospital que nos han creado a nosotros en España como hospital de referencia y hospital más grande de España, como apoyo al resto, porque si no dábamos abasto. Y gracias a ellos vemos un poquito la luz en la urgencia, y repito en la urgencia porque ahora mismo nosotros llevamos 3 días más o menos muy buenos, que estamos intentando hacer zonas limpias, estamos viendo por fin patologías de gente limpia que no teníamos ni idea de dónde estaba esa gente todo este mes, y estamos intentando hacer zonas limpias que hasta hace 2 días era imposible. Pero la situación en las UCIs y en las plantas de mi hospital es la misma. No hay absolutamente ni una habitación, todos los pacientes son positivos, hay muchísima gente muy muy malita en la planta sin opción a UCI. Pues la situación es un poquito esta lo que podría contar. Gracias por escuchar este episodio. Acordate que podés suscribirte al podcast desde la plataforma en la que estés escuchando para enterarte de nuevos episodios.